Bueno, vamos a seguir hablando de variables en este video. Para los que no han visto los videos anteriores, lo recomiendo, sobre todo si no tienen eh, el suficiente conocimiento sobre lo que es una variable, lo que es un identificador o un nombre que se puede usar para una variable, una función o muchas otras cosas, y las reglas para usar ese identificador o para declarar uno nuevo. Cómo se declaran variables y lo que significa declarar una variable y algo sobre tipos fundamentales, aunque vamos a ahondar un poco más en ello. Lo que vamos a ver en este video es más que nada la asignación. Asignar es darle un valor a una variable, siguiendo con los ejemplos de los videos anteriores. Cuando asignamos, lo que hacemos es guardar un nuevo valor en ese cofre, en esa caja que es nuestra variable. Cualquier valor que haya anterior se va a ignorar, se va a perder. Eh, para asignar, para guardar un nuevo valor, usamos el operador de asignación o el signo de igual. Muy importante, hay que darse cuenta que no es una comparación. En el ejemplo de abajo, el primero, el que dice a igual a 5, no estamos comparando a con 5, estamos guardando la constante 5, el valor 5, en la variable a la que nosotros le hemos dado el identificador a. Tampoco es una igualdad matemática. Esto es en el segundo ejemplo. Cuando decimos a igual a b, no es que los dos variables sean siempre iguales, que cuando b cambie a cambia o cuando a cambia b cambia. Hay lenguajes en los que eso pasa, pero en la mayoría de ellos, los procedurales como C++, esto no es el caso. Lo que pasaría en ese segundo ejemplo es que el 5 que estaba guardado en A se ignora y se calcula o se evalúa el valor de B en ese momento. Lo que tenga la cajita B se va a leer y si B tiene por ejemplo un 100, ese 100 se va a guardar en A. Entonces tanto A como B van a tener 100 en ese momento, pero si uno de los dos cambia más adelante, las dos eh, serán distintas. No es una igualdad matemática. Veamos este ejemplo para explicar un poco más. Ignoremos las líneas 1 a 5 y las líneas 15 a 16 y enfoquémonos, por ejemplo, en la línea 6. En la línea 6 ya deben de entender perfectamente lo que está pasando. Lo que está pasando es que se están declarando dos variables de tipo entero, una con el identificador o nombre A y otra con el identificador B. En la línea 7 estamos usando este operador de asignación, el igual. Y lo que estamos haciendo es la constante 10 la estamos guardando en la variable a. Entonces en ese momento a tiene 10. En la línea 8 estamos haciendo lo propio con b y la constante 4. Entonces al llegar a la línea 9 y antes de ejecutarla, a tiene 10 y b tiene 4. ¿Qué pasa con la línea 9, que es el ejemplo anterior? Bueno, pues primero se evalúa todo lo que está a la derecha del igual. Eh, en ese momento lo único que hay es una variable, entonces se evalúa ese valor. Cuando tiene en ese momento b, pues tiene 4. Esto es un programa que va en orden, 6, 7, 8, 9, 10, es secuencial. Entonces para el momento de llegar a la línea 9, b tiene 4. Entonces se evalúa y se obtiene un nuevo valor que es 4 y se guarda en a. Entonces al llegar a la línea 10, tanto a como b tienen 4. Después en la variable b se guarda el 7. ¿Qué pasará a la hora de imprimir A y B, como sucede en las líneas 12 y 13? Bueno, pues muy sencillo. A va a tener 4 y B va a tener 7. Ustedes pueden probar este programa en Ideone o en Visual C++. Pero es importante entender que lo que va a la izquierda del igual es una variable en donde se va a almacenar el valor. Yo no puedo poner, por ejemplo, 10 igual a A, porque 10 es una constante y no puedo guardar nada en ella, no la puedo cambiar. Entonces, a la izquierda va una variable y a la derecha puede ir una expresión, más adelante vamos a ver, que se puede evaluar en un valor para guardar ahí.
Ok, esto es precisamente lo que le estaba diciendo. En una asignación a la izquierda hay una variable y a la derecha hay una expresión. Entonces vamos a entender un poco más sobre expresiones. Expresión puede ser muchas cosas, pero vamos a ver tres muy importantes, las principales. La primera es una constante, que es un poco la que hemos visto, por ejemplo el 5, cuando hacíamos a igual a 5, la variable la a, y la expresión era una sola constante, el 5. Entonces, una constante puede ser una expresión, y cuando esa expresión se evalúa para obtener un valor, pues es muy claro que es esa misma constante, es el 5. También puede ser una variable, y entonces ya lo hemos platicado un poco. En ese momento se evalúa la expresión y lo que nos da de valor o resultado es el valor que tenga esa variable en ese momento, el número que haya en esa cajita. O pueden ser operaciones, por ejemplo, A más 1. A más 1 es un operador. Entonces, esta es una expresión un poco más compleja que se tiene que evaluar y tiene que resultar también en un valor. Entonces, lo que pasaría sería se lee el valor que tiene en ese momento A y se suma con la constante 1. Si A tiene 4, A más 1 da 5 y todo ese resultado es el que se guarda en la variable que pongamos a la izquierda de la asignación. Hay más ejemplos, por ejemplo, C más 5 entre D, primero con suma, pero más adelante vamos a ver expresiones complejas. A es mayor a 4 es una expresión que se evalúa y nos da un valor booleano que nos dice si sí o no, si A es mayor a 0 o no. True es otra constante y también es booleana y las vamos a ver en unos momentos. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver los tipos, porque dependiendo del tipo, es el valor o la constante que vamos a guardar en esa variable. Entonces, estos tipos ya los habíamos repasado un poco, pero ahora quiero que practiquemos sobre ellos, sobre todo en lo que es constantes. Dijimos, una de las cosas que se pueden asignar, o una de las cosas que puede ser una expresión es una constante. Entonces, vamos a ver rápidamente algunos tipos de constantes. Por ejemplo, para el tipo de variable char, el primero que tenemos aquí, que sabemos que es un carácter o un número pequeño porque equivalen, vamos a ver, noten que aquí nos da un rango para ciertos procesadores que nos dice si usas el signo va a ser de menos 128 a 127, si no de 0 a 255. ¿Ok? ¿Qué quiere decir si usas el signo o no? Por default usamos signo y podemos aceptar negativos, pero podemos indicarle a la hora de crear la variable que no se use el signo. Ahorita veamos un ejemplo. Entonces usemos char como nuestro primer ejemplo. ¿Cómo declaramos una variable char? Tipo espacio nombre, ¿correcto? Voy a ponerle C como identificador y punto y coma para indicar que ya acabó nuestra declaración. ¿Cómo usamos la asignación? El nombre de la variable a la izquierda con el operador de asignación igual. Y ahora vamos a ver la expresión más sencilla que es una constante. Entonces nos dice que podemos usar un número entre menos 128 y 127. Y yo puedo poner menos 128. Esa es una constante numérica, pero también es una constante de carácter. ¿Por qué? Porque en la tabla ASCII ah, los números del 0 al 255 se identifican eh, con un carácter, un solo carácter, por eso se llama char este tipo. Entonces yo podría hacer eso, pero eso no me sirve de mucho. Más bien nos gusta usar la constante carácter, por ejemplo la F mayúscula, y la ponemos entre comillas sencillas. Esto al final se va a traducir en un número, se va a guardar como número, e inclusive lo podemos sumar y usar como número. Pero si realmente lo que queremos guardar es un carácter, este es el tipo ideal, ¿verdad? Es una constante de carácter lo que aquí estamos mostrando. A diferencia de las doble comillas que no me lo permitiría, porque es otra cosa que vamos a ver más adelante, y no me lo va a aceptar. Entonces tenemos que usar la comilla sencilla. Por ejemplo, si yo pusiera la B, es lo mismo que si yo pusiera el 66, si no me equivoco. Ok, que no es lo mismo que si pongo la B minúscula. Son números distintos, pero para nosotros una constante de carácter puede ser
comillas y ese solo carácter. Y no tiene que ser letras, pueden ser números, pueden ser caracteres especiales como el guión bajo, pueden ser un espacio. ¿Ok? Entonces esto es en cuanto a este tipo, chart. El short int y long int. Ahora enfocarnos en el int, que es más común, y esa es la constante, es muy sencilla. Si yo tengo una variable int y la voy a llamar i, y yo uso el operador de asignación y le asigno una constante, cualquier número que yo ponga será una constante. Ya si nos queremos ver estrictos, podríamos fijarnos en los límites. Eh, Volvemos a lo mismo, hay signed o unsigned, con signo o sin signo. Y yo les decía que por default todos tienen signo, entonces si yo quisiera decirle no use signo, tendría que decirle así, unsigned int. Pero para la mayoría de los casos vamos a usar simplemente int, aunque le asignemos solo positivos, ya que en un Intel tenemos números bastante grandes como se puede ver aquí. Inclusive si se fijan, long o long int tiene los mismos límites que int. Esto depende de en qué compilador, en qué sistema operativo, para qué procesador. Pero por default podemos recibir números muy grandes. Como dato curioso, si yo me siguiera hasta que el número fuera demasiado grande en algún procesador y yo quisiera decirle, oye, pero es long, lo único que hago es le agrego una L a la constante. Pero por ahora, los números enteros, imaginémoslo simplemente como eso, como números, y esa es una constante de ese tipo, y nos aplica tanto para char, como para short, como para int, como para long, obviamente con sus eh, restricciones de tamaño. Y luego teníamos bool. Bool es la variable booleana, como ya sabemos. Voy a llamarle b, ya declaré mi variable, y ahora le voy a asignar una constante. Como es una variable booleana, solo puedo asignarle una de dos constantes, false o true. Estas dos palabras son reservadas, son unas constantes. Es como si yo pusiera 0 o 1, o 0 o algo distinto a 0, que de hecho eso es lo que está pasando. False es en realidad un 0 y true no lo es, no es 0. Pero para nosotros la constante va a ser o false o true y más adelante veremos expresiones que resultan en esto. Pero ahora que estamos analizando constantes, pues ya sabemos que para char sería una sola comilla, para los en números enteros el número entero, para los booleanos ya aquí mismo lo dice true o false con minúsculas. Si yo intento poner alguna mayúscula o todas mayúsculas, me va a marcar un error que dice el identificador no está definido. Yo no he creado una variable y no es una palabra reservada como lo son bool, main, void o true. De hecho, main no es una palabra reservada, perdón. Las que pone en azul. ¿Ok? Am, y luego vienen las de punto flotante o las decimales. Solo vamos a ver float, le voy a llamar f, ya declaré una variable f float. Y lo mismo, para asignar pongo la variable a la izquierda del igual y a la derecha pongo mi constante. Si yo le pongo un número entero, me lo va a aceptar, porque se puede guardar ahí. Pero estamos hablando de cómo definir una constante flotante. Realmente eso sería más válido. Eso nos pone un punto flotante, aunque sea el mismo valor, pero nos la indica como flotante. Em, Otra cosa que podemos hacer es ponerle la f y la forzaría a flotante. Eh, y con el decimal, por cierto. Em, pero simplemente con ponerle un punto decimal se vuelve una variable de punto flotante. Para lo que nos sirve la f es para el tamaño, para la capacidad. Entonces, también podemos hacer obviamente este tipo de cosas, ¿no? La precisión que nos menciona aquí es de 7 dígitos para punto flotante y de 15 dígitos para doble o long double. Em, Eso quiere decir que yo por aquí a lo mejor ya estoy escribiendo cosas de más que no van a salir. Si quieren podemos ver qué pasa si yo imprimo esta F con 9.
este, 9 dígitos. Voy a correr este programa rápidamente. No es el tema, ahorita el tema es entender las constantes, pero si se fijan nos marca hasta el 7. Toda esta precisión se perdió. Y lo mismo pasaría por este lado si yo hiciera una variable flotante eh, de, de 9 dígitos, eh, aunque fueran de este lado del punto decimal. Y fíjense, pierde la precisión. Sí nos dice que es 1 por 10 a la 8, pero, pero se pierden el 8 y el 9, la precisión, el detalle, las unidades y las decenas. ¿Ok? Los white characters no los vamos a ver. Recapitulando un poco entonces, las constantes de caracteres llevan una comilla sencilla y es un solo carácter que puede ser número, carácter especial, espacio, letra, minúscula, mayúscula, todas las que están en la tabla de ASCII. Busquen si no en internet ASCII, ASCII, y ahí podrán ver la tabla de ASCII. O puede ser un número pequeño también. Para los números enteros simplemente usamos los números enteros como normalmente lo haríamos. Y esa es la razón por la que las variables no pueden empezar con números, para que el compilador identifique una constante y la separe de una variable. Para booleanos las únicas constantes que hay son true o false, y para variables flotantes como float, double o long double, pues con poner un punto decimal la hacemos. Entonces en el siguiente video vamos a ver un poco más sobre otras formas de expresión.